¿Sabías que algunas de las edificaciones más grandiosas de la historia se encuentran relatadas en la Biblia? Algunas fueron levantadas con recursos inimaginables. Otras se derrumbaron de maneras inexplicables. E incluso existen aquellas que la ciencia intenta comprender, pero sin éxito. En este recorrido, exploraremos 5 de las construcciones bíblicas más colosales y los misterios que encierran, reservando lo más impactante para el final. Prepárate para un viaje a través de la fe, la historia y la arqueología. Comencemos con la idea de construir una embarcación inmensa sin la asistencia de la tecnología moderna, sin grúas ni sierras eléctricas, utilizando únicamente madera, manos trabajadoras y una gran convicción. Esta es la tarea que Noé llevó a cabo. Nos adentraremos en este enigma fascinante que ha perdurado durante milenios y que sigue desconcertando a científicos, arqueólogos y creyentes. La Biblia narra que en una época de corrupción generalizada, Dios seleccionó a un hombre para emprender una misión desafiante: construir un refugio enorme para salvaguardar a su familia y a representantes de cada especie animal de una inundación global. Visualiza la escena. Noé recibe este mandato divino y comienza a cortar madera, a ensamblar piezas y a crear compartimentos. El trabajo fue arduo, enfrentando décadas de burlas, un calor intenso y la carga de la responsabilidad de preservar la creación divina. El arca no era una simple barca. Sus dimensiones eran monumentales, aproximadamente 135 metros de longitud, 22 metros de anchura y 13 metros de altura. Para ponerlo en perspectiva, es casi del tamaño de un buque de carga moderno, y todo construido con madera de gofer recubierta de betún para resistir las aguas. Ahora reflexionemos sobre cómo Noé pudo realizar esta proeza sin herramientas sofisticadas. ¿Cómo organizó a los animales en su interior? ¿Realmente ocurrió una inundación de tal magnitud que cubrió las montañas? ¿Es esta historia una mera leyenda? ¿O existen pruebas de que algo similar sucedió? Geólogos e historiadores han encontrado vestigios de una gran inundación en la región de Mesopotamia. Algunos estudios sugieren que, hace miles de años, un evento catastrófico pudo haber sumergido vastas áreas, dando origen a la tradición del diluvio universal. Sin embargo, lo que más llama la atención son los presuntos hallazgos del arca misma. En 1959, un piloto turco sobrevoló el monte Ararat e identificó una formación que se asemejaba al casco de una embarcación. Desde entonces, diversas expediciones han intentado confirmar si los restos del barco de Noé se encuentran allí. Algunas de estas misiones han descubierto fragmentos de madera petrificada, así como estructuras geológicas compatibles con un barco de gran tamaño. Pero, ¿se trata realmente del arca de Noé? La ciencia aún debate, mientras que la fe permanece firme. Ahora, imagina encontrarte frente a una ciudad rodeada de imponentes murallas, tan gruesas que podrían resistir cualquier ataque. A continuación, concibe lo imposible. Estas murallas se derrumban, no por efecto de máquinas de guerra, sino simplemente por el sonido de trompetas y gritos de fervor. Esta es la historia de Jericó, una de las ciudades más antiguas del mundo y escenario de uno de los eventos más sobrecogedores de la Biblia. ¿Acaso esto realmente ocurrió? ¿Qué tiene que decir la ciencia sobre esta increíble caída? La Biblia describe a Jericó como una ciudad fortificada, con murallas que parecían inexpugnables para los israelitas, quienes venían de 40 años de travesía en el desierto. La conquista de Jericó representaba un desafío colosal, pero Dios tenía un plan. Él ordenó que el ejército de Israel marchara alrededor de la ciudad durante 6 días, una vez al día, en silencio. En el 7º día debían dar 7 vueltas, tocar sus trompetas y gritar. Y entonces algo extraordinario aconteció.
las murallas de Jericó cayeron estrepitosamente. Reflexionemos cómo un simple desfile y el resonar de trompetas pudieron derribar defensas tan robustas. A lo largo del siglo XX, numerosos arqueólogos exploraron Jericó, descubriendo ruinas notables. Un hallazgo particularmente impactante fue realizado por la arqueóloga británica Kathleen Kenyon, quien excavó la zona en la década de 1950. Kenyon identificó vestigios de murallas imponentes y, aún más sorprendente, pruebas de un derrumbe repentino. Parecía que las paredes habían cedido desde adentro hacia afuera en lugar de ser abatidas por un ataque externo. Este fenómeno coincide con el relato bíblico, donde las murallas no fueron destruidas por arietes o catapultas, sino por el poder divino. Algunos estudiosos han intentado encontrar una explicación natural para este suceso. Una teoría postula que un terremoto podría haber sido el causante de la caída de las murallas. Jericó se encuentra sobre una falla geológica, y los temblores eran frecuentes en la región. Los científicos sugieren que un sismo fuerte, en el momento oportuno, podría haber provocado el derrumbe. Sin embargo, surge una interrogante clave. ¿Cómo pudieron Josué y el pueblo de Israel predecir un terremoto? Y aún más intrigante, ¿cómo pudo el terremoto ocurrir justo en el instante del toque de las trompetas y los gritos de guerra? La siguiente estructura que exploraremos es aún más misteriosa y fascinante. Visualicemos un edificio tan majestuoso que sus muros estaban recubiertos de oro puro, donde la luz del sol proyectaba un brillo celestial. Un lugar sagrado erigido para albergar la presencia de Dios. Este era el Templo de Salomón, la construcción más grandiosa jamás levantada por Israel. ¿Cómo se construyó esta maravilla arquitectónica? ¿Qué revela la arqueología sobre su existencia? ¿Y cuál es su verdadero significado espiritual? Salomón, el rey más sabio de Israel, recibió de su padre David la misión de edificar una casa para Dios. El lugar elegido fue el Monte Moriah, el mismo sitio donde Abraham estuvo a punto de sacrificar a su hijo Isaac. La construcción fue un proyecto colosal. Las piedras empleadas fueron labradas con precisión y transportadas al templo sin el sonido de martillos o herramientas, tal como lo ordenó Dios. El cedro del Líbano, una de las maderas más nobles de la época, fue traído en grandes cantidades para adornar el interior. Lo más impresionante es que todo el interior estaba revestido de oro puro. Querubines esculpidos, palmeras y flores decoraban las paredes, mientras que el Sancta Sanctorum, el lugar más sagrado, albergaba el Arca de la Alianza, símbolo de la presencia de Dios entre su pueblo. Tras 7 años de trabajo, el templo quedó terminado, pero algo aún más grandioso estaba por venir. Salomón reunió a todo el pueblo de Israel para una ceremonia inolvidable. El rey, frente al altar, elevó una oración pidiendo que Dios habitara en aquel lugar. Entonces un acontecimiento sobrenatural tuvo lugar. Una nube gloriosa llenó el templo, y fuego del cielo descendió sobre el altar, consumiendo los sacrificios. Era una señal clara de que Dios aceptaba aquella casa como su santuario. Los israelitas se postraron maravillados, contemplando la presencia viva de Dios. La siguiente construcción que vamos a examinar es aún más impactante. Imaginemos un mundo donde toda la humanidad comparte una sola lengua, sin barreras ni fronteras, todos unidos en un único propósito: construir una torre tan alta que alcance el cielo. Sin embargo, esta ambición, en lugar de acercar a los hombres a Dios, despertó su ira. Y entonces, un hecho asombroso ocurrió. La comunicación entre ellos se vio interrumpida y la construcción se detuvo para siempre. ¿Qué fue realmente la Torre de Babel? En la tradición bíblica, la Torre de Babel ocupa un lugar destacado.
¿Qué nos revela la arqueología acerca de este relato? Y aún más importante, ¿cuál es la lección esencial que esta edificación nos transmite en la actualidad? Según el Génesis, tras el gran diluvio, los descendientes de Noé se dispersaron y poblaron la tierra. En un momento dado, decidieron asentarse en la llanura de Sinar, correspondiente a la actual Mesopotamia. Utilizando una técnica innovadora para la época, elaboraron ladrillos cocidos y emplearon betún como argamasa, con el objetivo de levantar una torre que alcanzara el cielo. Pero esta construcción no era meramente una obra arquitectónica, sino un emblema de orgullo y autosuficiencia. Edifiquemos para nosotros una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo, y hagámonos un nombre para que no seamos dispersados sobre la faz de toda la tierra. Declararon, según Génesis 11:4, buscaban desafiar a la divinidad. Ante la ambición desmedida de la humanidad, Dios intervino de manera drástica, confundió su lenguaje para que no pudieran entenderse entre sí. Imaginemos la escena. Un trabajador solicita un ladrillo, pero su compañero interpreta que pide agua. El maestro de obras da instrucciones, pero nadie logra comprenderlo. De repente, el caos se apoderó del lugar. La construcción se detuvo y el pueblo fue forzado a dispersarse por todo el mundo, dando origen a diversas naciones y culturas. Este suceso marcó el origen de las lenguas que hablamos hoy en día. Pero, ¿es esta historia un simple mito o existen evidencias de la existencia de la torre? Numerosos estudiosos creen que la Torre de Babel pudo estar inspirada en un zigurat, un tipo de templo con forma de pirámide escalonada que existía en Mesopotamia. El más famoso de estos templos era el Etemenanki, un gran santuario en la antigua Babilonia dedicado al dios Marduk. Inscripciones babilónicas se refieren a este lugar como la casa que une el cielo y la tierra, una descripción que evoca el propósito de la Torre de Babel. Los registros históricos indican que el Etemenanki fue destruido y reconstruido varias veces hasta que finalmente fue abandonado. ¿Sería esta la torre original mencionada en la Biblia? Aunque no existe una respuesta definitiva, la similitud entre las descripciones es sorprendente. Ahora bien, reflexionemos. ¿Qué estamos construyendo en nuestras vidas? ¿Algo para la gloria de Dios o para nuestra propia gloria? Si elegimos edificar nuestra vida basándonos en la voluntad divina, debemos comprometernos a hacerlo. En otro contexto bíblico, encontramos otra construcción que desafía la lógica y la historia: el segundo templo de Jerusalén. Imaginemos vivir en una época en la que nuestro pueblo ha sido arrancado de su tierra, llevado al exilio y ha visto su templo sagrado reducido a escombros. ¿Significaría el fin de la conexión con Dios? Para los judíos, la respuesta fue un rotundo no. Cuando regresaron del cautiverio en Babilonia, trajeron consigo un sueño: reconstruir el templo y restaurar su fe. El segundo templo de Jerusalén no fue simplemente un edificio, sino un símbolo de renacimiento, esperanza e identidad para toda una nación. Pero, ¿cómo se construyó este templo? ¿Qué lo hacía especial? ¿Y por qué fue destruido? Tras 70 años de exilio en Babilonia, los judíos recibieron el permiso para regresar a su tierra. El rey persa Ciro el Grande ordenó la reconstrucción del templo e incluso proporcionó recursos para la obra. Sin embargo, al comenzar la construcción, se enfrentaron a una dura realidad. El nuevo templo no sería como el de Salomón. Era más pequeño, menos lujoso, carecía del arca de la alianza y del brillo del oro puro que cubría sus paredes. Los ancianos que recordaban el primer templo lloraron de tristeza, pues el nuevo templo parecía pálido en comparación. Pero Dios envió un mensaje a través del profeta Ageo: la gloria postrera de esta casa será mayor que la primera. Desde el año 29 a.C.,
La pregunta sobre cómo un santuario de menor apariencia podría superar en magnificencia al erigido por Salomón resonaba en la historia. Siglos más tarde, el rey Herodes el Grande se propuso ampliar y embellecer el segundo templo, transformándolo en una de las estructuras más admirables del mundo antiguo. Duplicó la extensión de la explanada del templo, diseñó un complejo sistema de columnas y pasarelas y revistió ciertas áreas con oro y mármol blanco. El resultado fue una edificación que irradiaba bajo el sol de Jerusalén, dejando a los visitantes asombrados por su hermosura. Este templo se convirtió en el núcleo del judaísmo. Fue en este lugar donde Jesús impartió sus enseñanzas, expulsó a los mercaderes y predijo su eventual destrucción, un evento que se materializó en el año 70 p.C. Durante la primera revuelta judía, los romanos sitiaron Jerusalén. Tras meses de intensos combates, irrumpieron en la ciudad y prendieron fuego al templo. Según los relatos históricos, el oro se fundió y se filtró entre las piedras, incitando a los soldados romanos a desmantelar la estructura en busca del metal precioso. En la actualidad, el Muro de los Lamentos, un fragmento de la construcción que aún permanece en pie, sirve como un recordatorio de la grandeza y la dolorosa pérdida del templo. El templo era el sitio de la presencia divina, donde se ofrecían sacrificios y el pueblo buscaba perdón y guía. Sin embargo, Jesús introdujo un cambio radical al proclamar: «Destruyan este templo y yo lo levantaré en 3 días». Juan 2:19. Reflexionemos, si Dios anhela morar en nosotros, ¿está nuestra existencia preparada para recibirlo? Más allá de estas imponentes construcciones, más allá de los templos y las ciudades fortificadas, la verdadera morada que Dios desea no es de piedra ni de oro, sino nuestro propio corazón. No se trata solo de la grandeza arquitectónica, sino de la grandeza espiritual que podemos edificar en nuestro interior. ¿Hemos construido un espacio en nuestra vida para su presencia, o estamos levantando muros que nos alejan de Él? Si aspiramos a ser un templo vivo para Dios, que nuestra oración sea sincera: «Señor, mora en mí». Que Él sea el fundamento sobre el que edifiquemos nuestra vida, con bases firmes de fe, esperanza y amor. Y ahora quiero invitarte a que compartas tu reflexión. ¿Cuál de estas construcciones bíblicas te impactó más? ¿Crees que la ciencia algún día podrá explicar estos misterios o hay cosas que solo pueden entenderse desde la fe? Déjanos saber tu opinión. Te estaré leyendo. No olvides dejarnos pulgar arriba, suscribirte y activar la campanita. Esto me ayudaría muchísimo. Shalom Ubraja.